Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un discípulo y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él se llama Simón, pero no es Simón Pedro o Simón Cefas, el discípulo que nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre y que le puso Pedro, que significa piedra. Este es otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo, se llama Simón. Este era de Caná de Galilea. Le decían el cananeo, pero también le decían el celote. Tenía dos apodos. Entonces así lo podíamos diferenciar de la personalidad de Pedro, porque tenía dos apodos, el cananeo o el celote. ¿Por qué le decían cananeo? Porque era de Caná de Galilea. Como les hemos mencionado, existen muchos nombres repetidos en aquel entonces. Mucha gente se llamaba de la misma manera y era difícil reconocerlos. Y los reconocíamos según su trabajo, según su papá, según su lugar de origen, según el lugar en donde trabajaban. Y pues de alguna manera los teníamos que identificar o se tenían que identificar ellos. En este caso, Simón, pues es de Caná de Galilea y le decían Simón el cananeo porque venía de Caná. No era el único Simón allá en Caná de Galilea, pero pues era el único que andaba con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto era Simón de Caná, Simón el cananeo. Otros le decían el celote, porque tiene un significado la palabra celote. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Pero era importante entonces saber que para poder diferenciar a cada uno de los discípulos, ya que muchos de ellos, de los discípulos, pues tenían el mismo nombre. Lo hemos visto ya en otras informaciones y explicaciones que hemos tenido, en donde tenemos a Judas Tomás, a Judas Iscariote, Judas Tadeo, Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de su papá San José, y otro Judas por ahí, que se menciona en la Sagrada Escritura, que hacía la caridad y que fue discípulo de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues tenemos la carta de Judas en el Evangelio y que desafortunadamente no tenemos al 100% conocimiento de quién es ese Judas. Unos dicen que es el primo de nuestro Señor Jesucristo, que es Judas Tadeo, otros dicen que es Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y otros dicen que es otro Judas. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese discurso porque hoy nos toca hablar de Simón el cananeo, Simón el celote. Quiero acordarles a ustedes que todos los discípulos eran de Galilea. El único que no era de Galilea era Judas Iscariote, que era de una provincia de Iscariot, y que esa provincia estaba al sur de Jerusalén, en la parte de Judea. Pero todos los discípulos eran judíos. Y Judas Iscariote también lo escogió nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos leído en nuestros evangelios, lo hemos escuchado, y ya se han dado cuenta ustedes de que pues todos fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. No hubo ninguno que dijeran, es que Judas Iscariote se anexó. No es cierto. Simón el celote también fue elegido por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, al igual que todos los demás discípulos, a todos los discípulos les encomendaba varias tareas. Una de tantas que los enviaba a anunciar el reino de Dios. Los enviaba para que hicieran la caridad, para que no solamente curaran enfermos o resucitaran a la gente o sacaran demonios de las personas, sino principalmente que dieran a conocer a nuestro Padre Dios. Recuerden que nosotros venimos al mundo a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa. Claro, ustedes me dirán, oye, pues entonces ¿cómo vamos a no venir a otra cosa? Pues venimos, nacemos, crecemos, estudiamos, nos preparamos, nos ponemos a la actualidad en la vida en la que nos encontramos, nos formamos, tomamos una profesión, nos aportamos a la sociedad con nuestra profesión, de ahí vivimos, ganamos dinero y de ahí compramos casa, vestido y sustento y procreamos, tenemos a nuestros hijos, los cuidamos y les damos la misma educación y son gente de provecho. Así debería de ser en todas las familias y toda la gente, pero desafortunadamente mucha gente pues no se dedica a eso, ¿sí? Los padres no educan a los hijos, los apapachan, los consienten, y entonces pues crecen de una manera desorbitada, y que pues quieren después tener dinero, y lo que hacen es delinquir. Y los padres de familia muchas veces los apapachan y los encubren. Entonces pues no es
eso una buena educación, ni mucho menos una forma efectiva para que el ser humano crezca. Y bueno, pues hay de todo. Eso le podremos decir que es el mal. Y el bien es lo otro. Pero eso que hacemos, pues es parte de nuestra vida mundana y corporal. Yo estoy hablando de una vida espiritual, que no es ajena a nuestra vida mundana y corporal. Es muy importante saber que las dos formas de vivir son muy importantes. La forma de vivir que acabo de mencionar y la forma espiritual, que es la que nos hace que conozcamos, amemos y sirvamos a Dios. Porque, bueno, nosotros los creyentes sabemos y tenemos fe de que después de esta vida corporal, seguimos una vida espiritual. Tenemos una vida espiritual en este momento y también vamos a tener una vida espiritual después de esta muerte corporal, porque pues todos nos vamos a morir. Nuestro cuerpo pues dura aproximadamente lo máximo 110, 115, 120 años. Muy poca gente llega a los 100 años, ¿no? Llegan a los 90, 90 y tantos años. Y bueno, aquí lo importante es que nos demos cuenta que nuestra vida corporal pues se acaba. Y nuestra vida espiritual, Dios nos dice que vamos a continuar. ¿Cómo es esto? No lo sabemos. Solamente todo el conocimiento que tenemos es por parte de nuestro Señor Jesucristo, por parte de las escrituras que tenemos del Antiguo Testamento. Recuerden que son 46 libros para nosotros, los que usamos el canon largo, los cristianos, los católicos, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos, bueno, pues ellos tienen 24 libros, porque son los 46 menos 7, porque ellos no aceptan 7 libros porque están escritos en otro idioma. Y entonces, pues estamos hablando que si son 46 menos 7, pues son 39. Pero ellos, esos 39 libros los compactan en 24. ¿Sí? Porque los primeros 5 libros que nosotros tenemos, que le llamamos Pentateuco, para ellos es la Torá, es la ley principal. Entonces ellos la Torá la toman como un solo libro, y nosotros por eso son 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, pero ¿por qué les platico todo esto? Porque es importante que ustedes tengan en conocimiento de que los discípulos, y en este caso Simón el cananeo, Simón el celote, pues también llevó a cabo su menester, sus obras, su compromiso, y nuestro Señor Jesucristo le dio la responsabilidad también como todos los demás discípulos. No se menciona en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, no se menciona la actividad que tuvo Simón, el cananeo. Nos mencionan muchos de otros discípulos, pero tanto Simón como algunos otros discípulos no se menciona mucho su actividad, pero en grupo sí se menciona. Cuando nuestro Señor Jesucristo los manda en grupo a hacer actividades de evangelio, actividades de enviarlos a anunciar el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. ¿Cuál era el reino de Dios que estaba cerca? La venida del Espíritu Santo, porque ya reina en nosotros. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo al planeta Tierra, a todo el mundo? ¿Cuándo llegó? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos viviendo la época de nuestro Señor Jesucristo. No estamos viviendo la época de nuestro Padre Dios, cuando se comunicaba con los profetas o se comunicaba con los patriarcas. Dios ha querido manifestarse a nosotros en esas 3 divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Muy poca gente le pone ese empeño, muy poca gente le pone ese interés, o muy poca gente sabe de esto. Todos pensamos o todos piensan que podemos comunicarnos con nuestro Padre Dios. Sí, está bien. Que podemos comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo. Sí, está bien. Pero pocos se comunican con Dios Espíritu Santo, que es el que reina en nosotros. Y eso es lo que los discípulos, y en este caso Simón el celote, Simón el cananeo, pues también llevaba ese mensaje a la demás gente. Pronto va a llegar el reino de Dios a nosotros. ¿Y cuándo fue eso? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó. Y bueno, esa es una de tantas participaciones que podemos ver que tiene Simón, Simón, con respecto a las cuestiones de Dios. Entonces, pues, les quiero yo de alguna manera hacer ver que es importante que nos demos cuenta que Simón el celote también tuvo muchas participaciones. Estuvo en la pesca milagrosa, estuvo en la multiplicación de los panes, estuvo en la última cena, estuvo en la oración del huerto aunque se durmió,
se quedó dormido, ¿sí? Estuvo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba presente, no como Tomás, que se había ido a su casa a barrer y trapear, ¿verdad? O a ver a su familia. Simón el Celote también estuvo ahí en Pentecostés, recibió al Espíritu Santo. Todo esto es importante que ustedes lo denoten porque muchas veces dicen, bueno, en las Sagradas Escrituras no se menciona mucho a Simón el Celote, pero sí se menciona en grupo, cuando llevaban a cabo una diligencia, cuando llevaban a cabo una misión que nuestro Señor Jesucristo les había otorgado a todos. Y vamos a leer una parte de la Sagrada Escritura para que se den cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo les da una indicación, los manda a llevar a cabo el conocimiento a la demás gente para anunciarles el reino de Dios, que ya sabemos cuál es el reino de Dios, es la venida del Espíritu Santo. Ustedes al decir reino de Dios están pensando en un reino como el reino de Inglaterra, como el reino de España, como algún reino de algunos de los que tenemos hoy en la actualidad, o los reinos que han existido en nuestra historia, o los reinos que están en la actualidad, ¿verdad? Y no se trata de eso. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo muy claramente lo dijo a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos vendrían y me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dijo, bueno, entonces tú eres rey, ¿verdad? Pues sí soy rey. Tú lo has dicho, ¿no? Y entonces, muy claramente nuestro Señor Jesucristo nos habla de ese reino, pero es un reino espiritual. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros venimos al mundo a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa en forma espiritual. Sí venimos a otra forma porque tenemos un cuerpo humano en el que tenemos 5 sentidos y los cuales nos sirven para desarrollarnos y para hacer lo que nuestro Padre Dios quiere que hagamos. Porque el Espíritu Santo nos llena de dones y esos dones los tenemos nosotros, a lo mejor todos, a lo mejor 1, 2, 3, 4, no sabemos cuántos, cada quien tiene dones diferentes, pero todos son dones del Espíritu Santo. Un ejemplo les voy a poner, o les voy a poner algunos ejemplos. Los doctores, los médicos, psicólogos, psiquiatras, como los mismos enfermeros, tienen el don de ayudar al prójimo para salvarle la vida cuando están enfermos. Entonces es muy importante ustedes que se den cuenta que al prepararse corporalmente con sus 5 sentidos, tienen la capacidad de ponerse a trabajar con los dones del Espíritu Santo, y si tienen el don de la curación, pues entonces ahí se están aplicando. Ese es uno de los dones que ellos aplican principalmente, ¿no? Y de hecho ellos en el mundo hacen un juramento, el juramento de Hipócrates, ¿no? De un personaje en donde hace mención que la vida es lo más importante para un médico. Salvarle la vida al enfermo, como dé lugar. Pero pues en la actualidad hay algunos médicos que, bueno, ya lo hacen como negocio. Ya su situación es querer hacer como negocio la participación de su profesión. Bueno, esos son otros puntos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es las personas que tienen capacidad y tienen conocimiento y tienen pedagogía y tienen una forma de enseñar a las demás personas, de poderles ayudar, de poderlos guiar, ¿sí? En cualquier materia, en cualquier asignatura, decían en la escuela, ¿sí? Ayudar a las demás personas para que puedan entender y puedan saber y aprender y se puedan desarrollar y puedan tener un oficio o una profesión. Estoy hablando de los maestros. Entonces, estas personas, pues lo que hacen es ayudar al prójimo con su profesión. Entonces, enseñar al que no sabe. Entonces, es otro don del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que los 5 sentidos que tenemos, el cuerpo que tenemos, que Dios nos ha dado, es para aplicar el trabajo que el Espíritu Santo nos está dando con sus dones. Porque tendríamos los dones del Espíritu Santo, pero si no tenemos la capacidad intelectual o no tenemos el fortalecimiento de nuestros 5 sentidos, pues no podríamos aplicar esa ayuda o esa labor hacia el prójimo. Y ya les acabo de mencionar a 2 tipos de profesionales, ¿no? O de profesionistas, tanto el médico como el maestro. Pero hay muchos más, ¿no? Aquellas personas que se dedican a cuidar tanto a los niños como a los ancianos, como a los enfermos, o a cuidar a su propia familia. Entonces tienen la caridad, ¿no?
de poder cuidar a la gente, de ayudar a la gente, ¿sí? Y entonces, pues ellos están aplicando su conocimiento, tienen su paciencia para poder llevar a cabo esa labor que el Espíritu Santo les está brindando por medio del don de la caridad o el don de la paciencia. Son muchos dones del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer una parte de la Sagrada Escritura en donde vamos a ver un evangelio o una lectura en donde los discípulos, al igual que Simón el celote, Simón el cananeo, tiene participación. Lo vamos a ver en Marcos 6, versículo número 6 y siguientes. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas, enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben, ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí vemos, no nos menciona los nombres de los discípulos. Por eso escogí esta lectura para que ustedes tuvieran un poquito más de concentración, para que no dijeran, es que no, mencionan a Mateo, mencionan a Tomás, mencionan a Pedro, mencionan a Andrés, mencionan a Santiago, a Juan, pero no mencionan a Simón. Pues no, aquí no mencionan a ninguno. Y es que aquí está integrado Simón el cananeo, ¿sí? Acuérdense que nuestro apellido era porque era de Cana de Galilea. Entonces, muy claramente los manda de dos en dos. Miren, vamos a ir explicando esta pequeña lectura de una forma teológica, porque pues ya la leímos de una forma literal, y muchos de ustedes dicen, pues ya entendí que los mandó de dos en dos a hacer milagros y a evangelizar. ¿Qué más sigue? No, tiene mucha información este evangelio. Y eso que está escrito está aquí, lo estamos leyendo en Marcos, pero también está en Mateo y también está en Lucas, ¿sí? Quise escoger a Marcos porque les recuerdo que Marcos fue el primer evangelio que se escribió en los años 60. Y ya Mateo y Lucas pues fueron escritos casi en los años 80. Y pues podemos decir que fue un copiadero del evangelio de Marcos. Y que Mateo y Lucas dijeron, a ver, vamos a ver qué escribió el joven Juan Marcos, ¿verdad? Mira, escribió esto. Pues yo también voy a hablar de eso. Ya se me estaba olvidando, dijo Mateo, ¿verdad? Imagínense, casi 10, 15, 20 años después escribe, pues dice, pues leo la poca información que Juan Marcos tenemos de él. Y dice Mateo, bueno, pues vamos. O Lucas también pudo haber hecho lo mismo, porque los tres evangelios se parecen muchísimo, ¿sí? Les dicen sinópticos, esa palabra quiere decir que se parecen bastante, ¿no? En cambio el de Juan no, por esto no lo describe Juan. Este suceso de que Jesús envía a sus discípulos a anunciar el mensaje, ¿sí?, del reino de Dios, no lo menciona Juan. Juan menciona otras cosas. Juan era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Este es Marcos, este es Juan Marcos. Ese no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde recibió esa información Juan Marcos? Pues de Pedro, de Simón Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, recuerden que estuvo en la cárcel. En la noche Dios lo libera de la cárcel, manda a unos ángeles para que lo liberen, y sale, se desaparece de la cárcel Pedro, y va a pernoctar en la casa de Juan Marcos, en la casa de Juan Marcos, donde está su mamá, que se llama María, otra señora María. Les digo que hay un montón de Marías. No tenían otro nombre, ¿verdad? Que buscarle a las mujeres. Puras Marías. ¿Ah? Bueno, entonces Pedro pues lo educa, Pedro le informa, Pedro lo evangeliza. Pues ese era su quehacer de Pedro.
y siendo el dirigente principal, el pastor principal, el que nuestro Señor Jesucristo le había dicho, tú serás, ¿sí? Tendrás las llaves del reino, pues entonces está dando a entender de que, pues, él era el número uno, por decirlo así. Y muchos decían, ¿quién va a ser el número uno? ¿Quién va a ser el número uno? Y Jesús les dijo, pues el que sirva a los demás, ese va a ser el número uno. Entonces, Pedro, pues, le dio la información a Marcos. Y por eso Marcos escribe esto. Y por eso Marcos tiene esa información. No es porque Marcos haya estado ahí o haya visto esto. Se lo informó Pedro. No pudo habérselo informado nadie más. Muchos dirán, a lo mejor Bernabé se lo informó porque era su tío. Y como Bernabé era amigo de Pedro, por eso se lo informó. Pues puede ser, pero como estuvo Pedro en la casa de Juan Marcos, pues, ¿qué creen que estaban platicando? ¿De las novelas? ¿De los rating show que hay ahora? ¿Sí? ¿De los cantantes? ¿Sí? ¿De Luis Miguel? No, pues, ¿cómo creen? Iba a estar platicando de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Alguien importante. Sí, ahorita, porque todos los que aman a Luis Miguel ahorita andan diciendo, ¿sabes qué? Córtale el video. Ya, apágale eso. Ya tocó a mi ídolo. ¿Sí? Bueno, pues apáguenle. ¿No? Por mí no hay problema. Que se queden los que son de Juan Gabriel o los de José José, ¿verdad? O los de Timbiriche. ¿Verdad? Pero a lo que voy es que lo más importante aquí es que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos a que lleven a cabo este menester. Y en ellos está Simón el Celote, ¿sí? Y que ya vimos entonces de dónde sale esta información. Pues esta información que la estamos viendo en Marcos, pues sale de Pedro. Vamos a ir paso por paso, versículo por versículo, para que ustedes lo vayan entendiendo y lo tengan ustedes, pues, bien entendido. Para que no les digan y no les cuenten, porque muchas veces le cambian a la información. Y no digo cualquier persona, muchas veces le cambian la información a nuestros dirigentes, nuestros pastores, nuestros guías espirituales, nuestros presbíteros, nuestros sacerdotes. Sí, porque déjenme decirles que no todos son una buena onda, Sí hay muchos que son bien, sí cumplen con su pastoral, pero hay muchos que no. Entonces, bueno, en la viña del Señor hay de todo, pero para que no te quedes tú con esa ignorancia, te vamos a explicar este pequeño pasaje bíblico en donde participó Simón el Celote o Simón el Cananeo, y que participó en muchas otras cosas más, pero no te voy a leer todas porque pues son muchas. Escogí esta porque es muy importante este evangelio. Miren, dice esto: Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. ¿Qué andaba Jesús haciendo? ¿Que Jesús vino aquí a hacer milagros? Pues no. Su principal tarea, ¿cuál era de nuestro Señor Jesucristo? Dejarnos el conocimiento de la palabra de Dios para que conozcamos a quién, a nuestro Padre Dios. No vino a que nosotros conociéramos a nuestra Santísima Madre. Mucho respeto para todos los marianos. Yo también soy mariano, Sí, no me llamo Mariano, pero digo soy mariano porque amo a nuestra Santísima Madre. No soy mariano. Soy mariano porque amo a nuestra Santísima Madre, pero mi nombre no es Mariano. Su principal objetivo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros conozcamos, amemos y sirvamos a quién, a nuestro Padre Dios. No vino a hacer nada más milagros, o a darle de comer a los hambrientos, o a curar a los enfermos, o a resucitar a los muertos, o a venir a presumir, ¿sí?, de que tenía mucho poder, o a venir a ensalzar a su familia, a José y María, ¿sí?, o a dejarnos una historia muy bonita, o a dejarnos un negocio que hoy lo hacen los sacerdotes. Sí, porque es un negociazo. Todo venden. La misa la cobran, los sacramentos lo cobran, si te van a bendecir una casa te cobran, si van a bendecir un coche te cobran, ¿sí? Por todo te cobran. Es que es para la iglesia, es para las reparaciones. Y ponen a las mujeres a vender afuera de la iglesia, pues sus quesadillas, sus tamales, sus garnachas, sus reliquias que por ahí consiguieron, ¿sí? Y le dan el dinero al sacerdote para que pueda él sobrevivir. Pobrecitos, como no trabajan. ¿Qué dijo Pedro? Pónganse a trabajar. Muchos ya en época de Pedro y Pablo les decía, pónganse a trabajar. Muchos ya no querían trabajar.
Porque decían, es que dice el Evangelio, dice la doctrina, que ya nuestro Señor Jesucristo va a regresar, ya resucitó y va a regresar. Pues sí va a regresar, pero no dijo ni el día ni la fecha exacta. O sea, ¿cómo saben? No, pues yo mejor vivo de las limosnas que nos da la gente, y te sigo a ti, o sigo a Pedro, o sigo a alguno de los discípulos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a regresar al punto en donde nos menciona que Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando, que eso era lo más importante. Seguimos, dice, llamó a los 12 discípulos, o sea, a los 12, no hizo menos a Judas Iscariote, ¿eh? Y ahí estaba íntegro Simón el Celote, Simón el Cananeo, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Es lo primero que nos menciona, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros, o sea, los demonios. Ustedes dirán en la actualidad, ¿y a poco en la actualidad hay gente endemoniada? Sí. No me van a decir que los presidentes, no los ataquemos, pobrecitos. No, que los diputados, senadores, no, esos no están endemoniados. Es un delincuente, si ustedes quieren llaman así, pero no están endemoniados. No, estamos hablando verdaderamente de gente endemoniada. Pero miren, antes de pasar a ese punto de endemoniados, quiero yo hacerles a ustedes la pregunta, ¿por qué nuestro Señor a Jesucristo los mandó de dos en dos? Y no los mandó uno por uno, para que abarcaran más lugares. ¿O por qué no los mandó de tres en tres? Porque el número 3 es muy importante. El número 3 quiere decir poder. Sí, ustedes me van a decir, es que de dos en dos los mandó porque donde hay dos o más reunidos, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Muy buena respuesta doctrinal. Bien. Porque hay muchos que están escuchando esto que han de estar, pero doctos en la doctrina, ¿no? Bien. Pero no era por eso. Tampoco los mandó de 4 en 4. Porque dicen, es que el 4 significa preparación. Miren, si han leído las escrituras y ya tienen una interpretación bíblica. Sí, pero estamos viendo de una forma teológica. Ni doctrinal, ni bíblica. Lo estamos viendo de una forma teológica. ¿Por qué no los mandó de 4 en 4, verdad? Pues diríamos, ¿qué? De 5 en 5. No, porque pues de 5 en 5 no. 5 y sobran 2. O de 6 en 6. ¿Sí? 6 y 6 son 12. ¿Sí? Entonces, pues 6 ocupan un lugar para que lleguen a una provincia y los 6 se rieguen en diferentes casas, ¿no? Ya se habían preguntado ustedes esto, a lo mejor nunca habían leído esta lectura, pero si la leyeron, a lo mejor la leyeron y no entendieron. Pues mandó de dos en dos. Sí, pues para que fueran platicando y se fueran contando chistes y no se aburrían en el camino. Pues no era por eso, ¿no? No es que si uno se enfermaba, pues ya el otro lo rescataba, ¿verdad? A lo mejor alguno se caía en el barranco, se tropezaba, ¿verdad? Y lo ayudaba el otro, ¿no? No, tampoco fue por eso, no los mandaba de dos en dos para que se cuidaran uno del otro, no, porque ahí adelante menciona en qué situaciones iban a ir, unas situaciones muy precarias, no eran unas situaciones, muy óptimas, ¿no? Cuando ustedes van a algún lugar, y son las mujeres, aquí entre nos, yo no estoy en contra de las mujeres, pero aquí entre nos, se llevan hasta el refrigerador en su bolsa. Hijo, todo lleno. En cambio, uno como hombre, no llevas nada. Y necesitas a una mujer, y sabes que la mujer, pues, te va a sacar de los apuros. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta entonces? ¿Por qué se van de dos en dos? Ya se están dando cuenta por qué de dos en dos. Porque ese es el significado, ¿no? De que lo que uno se ayuda, el otro puede ayudarle al otro, si no tiene buena ayuda, en cuestiones de la palabra de Dios, no mundanas, no corporales, no físicas. ¿Sí? Los manda de dos en dos porque si alguno tiene una situación problemática en el conocimiento, el otro le puede ayudar a recordar y decirle, no, pero nuestro maestro dijo que así deberían de ser las cosas. Sí es cierto, eso me hubiera gustado mucho con Pablo, ¿sí? Cuando quería circuncidar a Timoteo, que así lo circuncidó, por miedo, porque Timoteo tenía un papá que era griego, pero la mamá era judía, y Pablo dice, no, vamos a circuncidarte para que no se vayan a enojar la gente judía, porque hay muchos judíos aquí. Me hubiera gustado ahí que estuviera, no sé, Pedro o algún otro discípulo para que diga, oye, Pablo, ya habíamos tenido una reunión en donde decíamos que no había necesidad de circuncidarlos. Para eso servía el otro, el segundo en mando. ¿Sí?
Y resulta que Pablo, pues por miedo, hace que Timoteo se circuncide. O sea, por miedo, que no tenía fe en Dios. No lo circuncido y ya, porque esa fue la situación en la que habíamos quedado con los discípulos, con Pedro y los demás discípulos, que no se iba a circuncidar nadie que aceptara a Cristo nuestro Señor. No había necesidad. Ah, no, pues le dio mieditis, ¿eh? También Pedro le pasó lo mismo, ¿verdad? Llegó y empezó a comer, no de la circuncisión, llegó a comer con unos y pues dijo, ay no, yo me voy a comer con los judíos, no, o sea que después vayan a decir que yo no como con ellos, ¿no? Yo siendo judío. Ah, porque déjenme decirles que nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, sí, empezó con los judíos, no vayan a decir, no, es que empezó en México, ¿no? Con los españoles, no, 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 eran judíos, eran judíos. Por eso los manda de dos en dos, para que se ayuden mutuamente en el conocimiento, en el amor y en el servicio de nuestro Señor. Dos ayudan bastante, ¿no? Y para poder entonces llegar a diferentes lugares, ¿no? Si eran de dos en dos, entonces en un momento determinado eran 6 lugares a los que iban a ir, seis provincias, y miren cómo sigue diciendo, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. O sea, había mucha gente endemoniada. ¿Por qué? ¿Y por qué hoy en la actualidad ya no hay mucha gente endemoniada? Les vuelvo a reiterar, no piensen en esos señores que nos están gobernando. No, no. ¿Por qué no? ¿Y por qué allá en ese entonces sí? Hoy ya quién tenemos dentro de nuestra vida. Ya somos templos de quién? Templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, en aquel entonces la gente no tenía dentro de su vida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a llegar después de los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta de Pentecostés. Y entonces ya todos iban a tener el Espíritu Santo, que te iba a guiar, te iba a ayudar, te iba a aconsejar, te iba a hacer entender, ¿sí? Lo que antes la gente no. Y entonces el maligno, pues muy fácilmente se le metía a las personas incrédulas, a las personas negativas, a las personas perversas, a las personas inmorales, a las personas pecadoras, a las personas que no creían en Dios principalmente, y el demonio pues reinaba dentro de sus vidas, ¿sí? Y entonces tomaba no solamente sus vidas, sino se posesionaba en ellas. Y entonces el demonio hacía y deshacía en el cuerpo de esa persona. Y había muchos endemoniados. Y entonces esto quiere dar a entender que los discípulos exorcizaban. Y eso hacía también Simón el cananeo, todos. Judas Iscariote también, ¿sí? Judas Iscariote también. En el número 8 dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Fíjense, no deberían de llevar nada, nada más un bastón. A ver, pues, o sea, un bastón como para qué. Pues que estaban malos de las rodillas, del nervio ciático, de la columna, o ya estaban muy viejitos. ¿Para qué un bastón? Como representación de qué cosa. ¿Qué hacía Moisés? ¿Qué hacía Aarón? ¿Sí? ¿Qué hacían todos los patriarcas? Pues llevaban su báculo, llevaban su bastón. ¿Como símbolo de qué? De la presencia de nuestro Padre Dios. ¿Se dan cuenta por qué les dice que un bastón? No porque anduvieran enfermos, o estuvieran muy viejitos. No, era por la representación. Principalmente cuando un judío los veía que traían un bastón. Sí, bueno, ahorita en la actualidad pues ya son unos bastones muy modernos. En aquel entonces pues eran bastones de ramas o de madera o quizás de metal, ¿verdad? Pero bueno, eran diferentes. Da a entender que te tienes que sujetar, te tienes que ayudar. ¿Con quién? Con ese bastón, con ese báculo, que es la representación de nuestro Padre Dios. Por eso les dice que un bastón, nada más, ¿sí? Que no lleven nada. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Ya existía el pan, hijo, el pan, lo que hace que nos engordemos, ¿verdad? Ni dinero, nada. Entonces imagínense, les estaba dando a entender que tenían que tener confianza en ¿quién? En Dios. Que no les iba a faltar casa, vestido y sustento. Que no les iba a necesitar
preocuparse por qué comer y qué vestir, porque Dios les iba a proveer de todo. Esto nos da a entender que debemos de tener total confianza ¿a quién? Total fe ¿en quién? En nuestro Señor. Por eso les dice eso. ¿Por qué? Porque al tener nosotros dinero, al tener nosotros casa, al tener nosotros vestido, al tener nosotros propiedades, pues nos olvidamos de Dios. Pregunten en la actualidad. Ahora sí pregunten a los políticos, ¿eh? ¿A poco creen que los políticos en las elecciones lo que quieren es ayudar al prójimo? Hijo, no, eso ni está pensado en su cabeza, ¿eh? No, lo que quieren es el poder para llegar a tener mucho dinero y para poder disfrutar de la vida mundana a sus anchas. Nunca van a pensar en el prójimo, nunca van a pensar en las personas. Entonces, bueno, pues les dice eso para que se retiren totalmente de las cosas mundanas, que se retiren de los sentidos que te llevan a perder la noción espiritual. Seguimos en el número 9. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Sí, porque muchas veces ustedes dicen, voy caminando, ya me lleno de tierra, sudo, se ensucia mi ropa, me siento incómodo, me siento mal, y quiero ir bien, ¿no? O sea, bien despierto, bien bañado, bien con mucho ánimo y muchas ganas. Eso también, ¿sí? Te hace que te separes de las cosas del Señor. Y por eso dice, nada más llévate unas sandalias. No lleves ropa de repuesto. No. Es que no vas a una fiesta, no vas a divertirte, vas a enseñar la palabra del Señor, vas a ayudar a los demás, ¿sí? Tu vida plena la tienes que ofrecer al Señor. El que no carga su cruz y me sigue, no sirve. El que voltea para atrás, no sirve, ¿sí? Eso está escrito ahí en otros evangelios. Yo nada más lo estoy haciendo recordar. Ahí búsquenle si quieren. Búsquenle para dónde están. Ay, sí, todo quieren, ¿no? ¿Qué quieren que les diga el evangelio? Que les diga el libro y el capítulo y el versículo. Pues no se los vamos a decir. Eso búsquenlo ustedes. Todo quieren. ¿Ah? Sí. Pues eso es lo que tiene uno que hacer. Estar con el Señor en el estudio, en la búsqueda. Y que nos dejemos llevar por el Señor. Por eso dicen nada más sandalias. No lleves ropa de repuesto. Confía en el Señor en todo. ¿Sí? No te preocupes por casa, vestido, ni sustento. En el número 10 dice, les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. O sea, no van a ir a visitar, ay no, oye, es que aquí esta casa huele feo. Ni modo, ahí te tocó. Es que esta casa se ve que son medios malandrosos. Ahí quédate. Si te recibieron, hay que... Es que allá se ve una casa un poquito mejor, más limpia. Es que allá están dando de cenar y aquí como que no nos van a dar de cenar. No. O sea, vuelvo a reiterarles. No es... El llevar el mensaje del Señor no es para que tú te sientas bien físicamente y mundanamente. Que te sientas bien tú espiritualmente al haber llevado la palabra del Señor a los demás. Al haber cumplido con ese mandato que nuestro Señor te está responsabilizando. Está confiando en ti. Entonces te dice, no te distraigas. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros hacemos lo de Pedro, razonamos. Ah, no. Yo voy a ir a evangelizar a Polanco, a Santa Fe, ¿sí? A Lindavista. Oye, ¿por qué no vas a evangelizar a Tepito, a la Morelos, a la Guerrero, ahí a la Lagunilla? No manches, llego ahí y no solamente me quitan la Biblia, me quitan hasta los calzones. Pues sí, pero el Señor te va a mandar a donde Él te mande, no vas a escoger tú. Ay, pero es que, no, sí, así es que tengo que entonces educar a mis hijos. Pues sí, para empezar, es que son un desastre mis hijos. Pues sí, pero desde chiquitos los apapachaste y ahorita ya son unos ninis. Es lo que en la actualidad les dicen, ¿no? Anteriormente, estamos en el año 2021. Anteriormente, hace 50 años, les decían que eran unos holgazanes, la palabra educada, ¿no? Ustedes ya saben la otra que es más formal, ¿no? Es más entendible, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita les dicen ni estudian ni trabajan, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Dice,
En el número 11, y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. No es una condena, es para advertirles. No quieren recibir la palabra de Dios, no quieren conocer a Dios, no quieren servir a Dios, no lo quieren amar. Ustedes sacuden así el símbolo, se levantan sus sandalias, las sacuden y se las vuelven a poner. Si no se ven ahí descalzos, ¿verdad? Se van a volver a poner las sandalias, pero es un símbolo nada más de que aquí sacudo porque aquí no dejaste que el Señor entrara. Porque no es que no hayas tú querido entrar o no hayan querido que tú entraras, sino que al que no quisieron dejar entrar a ese hogar, a esa casa, a esa persona, o esa persona no quiso. Entonces tú muy claramente dices, respeto tu libertad, tu credo, tu agonía, tu ateísmo, y yo nada más que quedo como testigo de que tú, para que el día de mañana no digas, es que nadie vino a decirme, ¿sí? Y no. Sí, siempre en nuestra vida hay alguien que va y te explica y te dice. Que tú no lo quieras aceptar es otra cosa. Entonces ahí les dice a los discípulos, sacudan sus sandalias. Y eso lo hizo Simón el cananeo, al igual que Judas Iscariote, y que los otros 10, todos, hicieron eso. ¿Qué sigue diciendo? ¿Sí? En el número 12. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. Bueno, pues se dieron cuenta cómo van y cumplen con su deber, y es lo que debemos hacer nosotros. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite. O sea, expulsaron a muchos demonios. O sea, que no hay un solo demonio. No, hay muchos. Según lo que nosotros sabemos, es que Luzbel, la luz bella, ese ángel caído, que es el demonio, se rebeló en contra de Dios. Renunció a ser el servidor del Señor. Y no solo él, sino muchos ángeles. Y les decimos ángeles caídos. Y entonces vagan por el mundo para la perdición de las almas. O sea, para la perdición de nosotros. Y nos camuflajean. ¿Sí? Nos engañan. Y nos hacen con que, mira, tú estudia y trabaja. No tienes tiempo de conocer a Dios. Tú cuida a tu mamá, a tu papá, cuida a tus hermanos, a tus hermanas, cuida a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. No tienes tiempo ahorita de conocer a Dios. Fíjense lo que les estoy diciendo, cosas buenas. Tú ponte a trabajar, a ganar dinero para que te compres tus cosas y no robes. ¿Sí? Pero no tienes tiempo de conocer a Dios. ¿No? ¿Y qué es lo que hace la gente en la actualidad? Los que son católicos, ahorita en pandemia no se puede. Pero bueno, ya están dando libertad a que vayas a la iglesia. Pues nada más van a misa los domingos. 40 minutos, 30 minutos, 45 minutos a escuchar a veces la excelente plática del sacerdote y a veces la nefasta plática del sacerdote que da la misa. Pero llegas tú ahí con tu chicle, llegas tú ahí con tu celular, llegas tú y te duermes, llegas tú ahí a criticar y no a hacer lo que tienes que hacer de conocer, amar y servir a Dios. Pero pasa la charola y tú sacas, si eres codo, no das dinero. Pero si te tienes miedo a Dios, dices, yo voy a aventar el día 100 para que el Señor me ayude y me vaya bien en esa semana. Y ya con eso, o sea, usan la iglesia, usan la misa, usan supuestamente la visita al templo como amuleto para que te vaya bien. Si bien les va a ustedes, porque hay otra gente que está peor, ni va. Yo nada más voy cuando se me antoja o cuando me llega el corazón. Y otros todavía peor, dicen, si Dios me cumple este deseo, voy, si no en él. Y hay otros que dicen, tú vas a la iglesia, tú vas a misa, tú crees en Dios, no inventes, eso es retrógrada, eso es como para la gente ignorante, ¿no? Eso es lo que hace el demonio, ahuyentarte de las cosas del Señor, ¿sí? Acuérdense de la oración del huerto, en donde nuestro Señor Jesucristo estaba tratando al demonio de hacerlo desfallecer y decirle, tú no debes de sufrir, tú debes de liberarte, tú tienes poder para liberarte, no aceptes tomar de este cáliz. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Sí? Si es posible, quítame este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, dijo Jesucristo. Y nuestro Padre Dios dijo, no, es que sí, tienes que entregar tu vida para salvar a todos estos, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesucristo en la cruz? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Pues sí. Y en ese entonces no sabíamos y ahora también. Entonces son muchos demonios que vagan por el mundo para la perdición.
y lo que hace es, en primer lugar, que la gente no crea que existe. Eso es lo primero que hace el demonio. Yo ni existo, no se preocupen, yo soy de una fantasía, yo soy de los pintores, yo soy de los creadores de las caricaturas, yo ni existo, ni se preocupen, yo no existo. Sí, Dios sí existe, sí, dice el demonio, Dios sí existe, pero yo no existo, yo no. Es lo primero que hace. Y ya tú teniendo eso, dices, pues si no existe, entonces tampoco creo en Dios. Pues esa es pura historia, puras historietas. Bueno, ya no les sigo diciendo porque ya los que ya se durmieron, a ver, denles un zape ahí, porque creo que ya se durmieron. Ya se durmió tu hermanito ahí, creo. A ver, despiértalo. Ya vamos a terminar. En el versículo número 13 dice, también expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite. O sea, curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite, que es un símbolo, el aceite. ¿Y por qué aceite y no agua y no harina? A ver, ¿por qué aceite? O sea, ¿cuál aceite? ¿De coche? ¿Aceite de comer? ¿O qué tipo de aceite? ¿Sí? Del que sacan de una planta, ¿eh? ¿Sí? ¿Y por qué usan el aceite para este simbolismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el aceite? Nosotros tenemos nuestro cuerpo, producimos grasa. Aunque seas tú un profesional en la nutrición y no comas cosas con grasa, tu cuerpo de todas maneras produce grasa. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra existencia. El aceite lubrica, el aceite tiene una función muy importante. Aparte de lubricar, el aceite te ayuda a que tu organismo trabaje corporalmente, mundanamente, pero también espiritualmente. ¿Sí? Ahí tenemos algunos personajes ya históricos en donde usan el aceite y que es el aceite, dicen, muy milagroso, ¿verdad? ¿Sí? Era muy importante el aceite, y lo usaban los judíos en todas sus danzas, por eso es que nuestro Señor Jesucristo aquí no les menciona lleven aceite, ¿verdad? Pero aquí nos menciona Marcos, que usan el aceite, y la Iglesia Católica hoy en día usa el aceite que le dicen el Santo Crisma para las personas que están enfermas. Le ponen la unción de los enfermos, uno de los sacramentos que manifiesta la Iglesia Católica. Es muy importante entonces el aceite, porque si ustedes dan cuenta, hasta en los coches, ¿no? Por eso les hablaba de los coches. Si no hay aceite, el coche no trabaja, ¿eh? Sin aceite no trabaja el coche. Le podrán echar a ustedes gasolina, le podrán echar muchas cosas, pero si no hay aceite, no funciona. Si nosotros no tenemos en nuestro cuerpo aceite, no funcionamos, no funciona nuestro cerebro. Por lo tanto, el aceite de Dios, ¿sí?, nos hace que el Espíritu Santo nos ayude para que los dones del Espíritu Santo los pongamos en trabajar. Bueno, pero vamos a continuar. Ya terminamos este evangelio en donde les digo la participación de Simón el Celote también está ahí. No nos menciona ningún nombre de los discípulos, por eso escogí este evangelio. Pero pues quiero a ustedes decirles que Simón Simón el cananeo, que era de Caná de Galilea, muere más o menos en el año 65 o más. No tienen el dato exacto históricamente hablando, y bueno, pues muere ahí en Jordania, ¿sí? Tampoco nos mencionan cómo fue su muerte, no lo especifica. Unos dicen que pues fue también asesinado, que fue también martirizado, ¿verdad? Como muchos otros de los discípulos. Entonces, quiero también explicarles que el nombre de celote, hay muchas explicaciones que nos dan los historiadores. Unas nos dicen que la palabra celote viene de celos. A mí me da mucha risa esto porque eso es como hablar en nuestro idioma en español, ¿no? Pero otros nos mencionan que no, que celote es porque formaba parte de una agrupación que estaba en contra del gobierno romano. Hagan de cuenta como una banda, ¿sí?, que estaba en contra del gobierno romano. Eran unos reaccionarios. Entonces, cuando los agarraban los romanos, pues los mataban con lanzas. Pero desafortunadamente
según estudiando la historia, nos mencionan que ese grupo de celotes, ¿sí? Empezó 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, casi en los años 70. Entonces dicen cómo entonces Simón, si anduvo con nuestro Señor Jesucristo, le decían celote. Si todavía no existía esa agrupación, es como si ahorita yo les dijera que que hay un grupo de músicos, ¿sí? Y que esta música que ahorita ellos tocan, pues es de hace 10 años más que ahorita, ¿no? Pues estás loco, pues todavía ni llegamos a ese término, ¿verdad? Estamos en el 2021 y sería en el 2031, y te estoy yo diciendo, es que es un grupo musical del 2031, pues si todavía ni existen, ¿cómo es posible que ellos estén en un grupo? Es lo mismo, ¿no? Si había sido 40 años después la agrupación de los celotes, ¿cómo era posible que Simón el Celote le dijeran celote? Porque formaba parte de ese grupo. Y que de hecho ese grupo fue formado por el Sanedrín, ¿sí? Para poder estar de alguna manera siendo protegidos, aunque ellos tenían y les había dado permiso Roma de tener sus propios soldados en el Sanedrín, lo exigieron, ¿no? En ese entonces Caifás y Anás exigieron a los conquistadores, a los invasores, a los romanos, que les permitieran tener su propia guardia, porque había muchos judíos que pues les querían dar cranky también al Sanedrín. Qué raro, ¿eh? Pues es que se portaban tan bien, ¿verdad? El Sanedrín, que pues nadie les quería hacer daño, pues tenían su guardia, y bueno, Roma les permitió que tuvieran su guardia personal, y fueron los soldados que fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, porque no fueron los soldados romanos los que fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, eran los soldados del Sanedrín. Sí, ¿no? Porque eso que quede muy claro. Entonces, el Sanedrín formó una agrupación de celotes, supuestamente, para que también los protegieran. Es como en las escuelas, ¿no? Que las autoridades forman un grupo de porros para proteger la escuela de algunas danzas de los estudiantes cuando se quieran rebelar, y entonces los directivos forman un grupo de porros y es grupos de choque. Pues algo así parecido, no sé si me está explicando, pero bueno, pues los que han participado en esas agrupaciones, pues me van a entender muy bien, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra de las informaciones que tenemos con respecto a los elotes, ¿verdad? No tiene nada que ver con los elotes mexicanos, que son granitos y que les echamos chile y mayonesa, ¿no? Esa es otra cosa, ¿eh? Sí, no, porque a lo mejor dicen, oye, está hablando de los elotes, vete por unos elotes a la esquina ahí con Doña Pancha, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, pues ya les di el deseo de poder cenar o de poder comer, ¿verdad? Bueno, es importante entonces nosotros que tengamos que Simón el Celote también fue participante de las actividades que nuestro Señor Jesucristo le encomendaba a todos los discípulos. Espero que esto te haya servido para que también tengas conocimiento de Simón el Cananeo. A mí me gusta decirle más cananeo. Lucas le dice celote, pero Mateo y Marcos le dicen el cananeo. Sí, Lucas le dice el celote y Mateo y Marcos le dicen el cananeo. Así ellos lo identifican dentro de sus evangelios, ¿no? A mí me gusta más decirle cananeo porque el celote, así como que yo no sé si eso nos lo pusieron nuestros grandes teólogos de la iglesia en el año 300, ¿no? Ay, es que era una gente tan preparada que muchos libros escribieron, ¿verdad? Pero se equivocaron en los años y después nos dejaron lo que se les dio la gana en los evangelios, porque si ustedes leen el evangelio de Marcos, pues está muy pequeño. No creo que Juan Marcos haya escrito muy pocas cosas, ¿verdad? Y después, si lo estudian y lo leen ustedes bien, se van a dar cuenta que hay partes que está hablando y de repente están como mochadas las conversaciones. Sí, ahorita no me toca explicarles todo eso. Si lo quieren buscar, ahí busquen el video del evangelio de Marcos, que ya por ahí está circulando, y lo pueden escuchar y ir entendiendo, ¿verdad? Entonces digo, pues estos grandes teólogos nos dejaron esto, pues esto es lo que tenemos y es lo que podemos nosotros rescatar. Bueno, que Dios te bendiga.